Que la paz del Señor esté en cada corazón de nuestra iglesia. Bienvenido, una cordial bienvenida a todos mis hermanos, a los estudiantes de la escuela dominical, escuela bíblica. Que el Señor nos bendiga en este día maravilloso. Bienvenido. Tome su Biblia y juntos vamos a poder compartir un maravilloso estudio en este día de la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a leer el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El libro de los Hebreos, maravilloso libro. Y vamos a dar unos énfasis, una pequeña introducción al libro de los Hebreos. El versículo 1 comienza, este versículo 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este versículo maravilloso comienza, ¿cierto?, a decir lo más primordial. Y comienza con la descripción de la fe. Y sabe que la palabra fe, en este libro de los Hebreos, aparece 32 veces en esta carta a los Hebreos. 24 veces en el capítulo 11, y es donde mejor tenemos, algunos teólogos dicen que es donde mejor tenemos la definición de fe de toda la Biblia. Autor anónimo, tema el pacto mejor. Fechas aprox 67 al 69 después de Cristo. Y el propósito de este libro de los Hebreos se escribió principalmente para los creyentes, ¿sí?, de los judíos que estaban padeciendo persecución y desaliento, y sabe que el escritor procura fortalecer su fe en Cristo al explicar con cuidado la superioridad y finalidad de revelación y la redención de Dios en Jesucristo. ¿Sabe? El escritor estimula a sus lectores y tenemos 3 énfasis. Número 1, a mantenerse en su confesión de Cristo hasta el fin. Número 2, avanzar hacia la madurez espiritual. Y número 3, a no volver a la condenación al abandonar la fe en Jesucristo. Y como estamos estudiando la fe, ¿sabe? Como una pequeña introducción, la fe es la realización de las cosas que se esperan, dice el primer versículo. Significa certeza, es decir, dar seguridad o realización literalmente. El escritor dice que la fe es la realización de las cosas que se esperan, es decir, que Dios, nuestro Dios todopoderoso, usa la fe para transformar o transportar sus promesas del futuro al tiempo presente. La fe, fíjese, implícitamente toma a Dios según su palabra. Fe es confianza sobrenatural y apoyo en aquel que ha hecho la promesa. Fe es una confianza que trae certeza absoluta el aquí y ahora. La fe dice de lo que Dios
ha prometido sucederán y tiene tanta certeza que es casi como que si ya hubiera sucedido. La fe, fíjese, trata como realidad las cosas que se esperan. El futuro es hecho real. Gloria a Dios. Es un hecho real para los hombres y mujeres de fe. Fíjese que la fe, qué hermosa palabra, la fe en Cristo, esa fe depositada en Dios. La fe no es ambigua y tampoco no es insegura. Dice la Escritura que es una convicción concreta, confianza en el presente de una realidad futura. Fe es la confianza sólida, inquebrantable en Dios, que se edifica sobre la seguridad de que Él es fiel a sus promesas. Para el no creyente, ver es creer. Para el creyente, creer es ver. La fe permite que el creyente trate el futuro como presente y lo invisible como visible. Veamos estos versículos que tomamos como lectura de referencia. Verso 1 es pues la fe, ¿cierto? Del capítulo 11, demuestra este capítulo la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias, esta fe depositada en Cristo. Y sabe, esta fe es la que cree en las realidades espirituales. Veamos algunos versículos. La fe lleva a la justicia. Versículo 4, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Vemos también que la fe busca a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que se buscan. Galardonador de los que le buscan. También la fe cree en su bondad. Lo dice también el versículo 6. Confía la fe de tal manera que la fe confía en su palabra. Y tenemos versículos del 7 al 11, donde nos dice que confiar en su palabra. Por la fe, dice este libro maravilloso, este capítulo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que Él lo había prometido. La fe obedece a sus mandatos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, ¿cierto? Vemos también que la fe vive conforme a sus promesas. Y ahí tenemos el versículo 13, y dice que por la fe conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando, gloria a Dios, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y sabe, estos versículos maravillosos habla en el versículo 39
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero, como registran estos versículos maravillosos, de que la fe rechaza el espíritu del malvado mundo actual. Y lo podemos ver. Podemos ver y leer nuevamente. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe anhela el hogar celestial, versos 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No importándole nada, olvidando todo y continuar hacia adelante, rechazando totalmente el mundo malvado, anhelando, ¿cierto?, el hogar celestial. La fe del creyente persevera en medio de las pruebas. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Gloria a Dios. Ahí tenemos, y el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido y figurado, también le volvió a recibir. Sabe que la fe del creyente, del cristiano, del discípulo, bendice a la generación siguiente. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, también el creyente rechaza los placeres del pecado. Versículo 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejando toda, ¿cierto?, una monarquía, Moisés lo dejó todo por seguir adelante. La fe en el creyente soporta las persecuciones. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe del verdadero creyente. La fe del cristiano, del discípulo, realiza obras poderosas de justicia. Versículos 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Esto es el verdadero creyente que tiene este tipo de fe. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo sufre por Dios. Sufre por Él como Pablo y otros más, como el apóstol Pablo y otros héroes de la fe. Fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El verdadero creyente no regresa a la tierra de donde había salido, es decir, al mundo. Ya no vuelve atrás. Por la fe, grandes hombres de Dios que registra el libro de este capítulo 11 de los Hebreos, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, dice el capítulo 11, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?, dice el escritor de los Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, estos héroes de la fe, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es pues la fe. La fe, como dice este hermoso texto, capítulo 1, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Al principio, Dios de la nada, en el poder de su palabra, fueron creadas todas las cosas para Él y por Él. Gloria a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. El versículo 1 es tan importante porque hace una descripción totalmente de la carta a los hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que usted no ve, de lo invisible, de este mundo espiritual invisible, de lo que no ve. Pero nosotros como sus discípulos creemos en Él. Pero saben que en el versículo 9 hay un énfasis. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tiene usted fe? ¿Cómo está tu fe? Este capítulo continuará con otra serie y nos preguntamos, ¿tienes fe? ¿Tengo fe yo? ¿Cómo está mi fe? Si está aumentada y depositada en Cristo, lo que registra este capítulo, del versículo 1 al versículo 40, grandes héroes de la fe, hombres y mujeres, son gran ejemplo en este tiempo para nosotros. Hermanos, estudiantes de la Biblia, de la escuela dominical, Dios te bendice grandemente. Hasta aquí esta clase. Mientras tanto, Dios te bendice y le rendimos todo el culto y el honor al Dios de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, instrumentos, vasos de barro. Bendiciones.